Bien amigos, continuamos hablando sobre la reforma, 500 aniversario de la reforma protestante a nivel mundial y también este octavo congreso que podemos sacar muchas conclusiones, pero a continuación vamos a hablar con Daniel Casado, que es director del Colegio Porvenir. Ex-director. Bienvenido, Daniel. Gracias. Pues de verdad que es muy grata tu presencia porque habéis tenido un trabajo muy activo por muchos años en el colegio, pero en este caso que estamos en los 500 años de la Reforma, un colegio como el Porvenir que ha estado pues en medio de muchas situaciones, ¿no? Muchas décadas, muchas cosas que han pasado. No sé cuántos años tiene el colegio. Así que cuéntanos también y sobre cómo vivís la reforma al ser un colegio de, digamos, alemán, ¿no? De fundadores alemán. Cuéntanos todo esto, por favor. Colegio, como tal colegio, en el edificio en el que ahora existe, fue fundado en 1897. Es decir, este año en octubre hará 120 años que el colegio fue fundado. Y se inauguró un día 31 de octubre, precisamente porque Federico Flinders, el pastor alemán que lo fundó, quiso conmemorar la reforma en el momento de la fundación y quiso también reflejar con la fecha en la que lo inauguró su compromiso con la propia reforma. El colegio ha mantenido desde su origen una alta vinculación con toda la Iglesia Evangélica Española. Los fundadores, Federico y sus hijos, Jorge, Teodoro, Juan, estuvieron muy implicados en el ámbito eclesial español y promovieron no solamente los colegios elementales, sino el colegio de enseñanza secundaria, como fue el Porvenir. Fundó una librería, fundó un orfanato, fundó un pequeño centro de atención a mayores. Fue una actividad muy global de atención social y de fomento de la educación, de difusión de libros, de edición de libros, de traducción de libros, libros de texto, libros de teología, revistas, distinto tipo de revistas para nutrir al ámbito evangélico español, de medios para su formación teológica y, en el caso de los colegios, para la educación, teniendo en cuenta que en aquella época los libros de texto eran claramente discriminatorios frente a los evangélicos y ellos redactaron libros para superar esa discriminación. Hoy los colegios no tienen una carga confesional tan fuerte como la tuvieron en un principio, pero seguimos comprometidos con la reforma. Prueba de ello es que también dentro de la Fundación Flinders tenemos una facultad de teología y el propio programa de eventos que se ha preparado a nivel de la Fundación para conmemorar el quinto centenario. Quinto centenario que, como decía antes, coincide con nuestro 120 aniversario como Colegio del Porvenir. ¿Qué hemos programado? Hemos programado conferencias vinculadas al tema de la reforma, otra conferencia relacionada con la ciencia y la fe, la relación histórica entre ciencia y fe. Se ha programado la edición de 4 libros. Un libro recoge artículos de Elfriede Flinders y de Bettina sobre lo que Elfriede llamó mujeres ejemplares. Se recoge la vida, brevemente, la vida de 70 mujeres que destacaron por distintas razones. Puede ser por la evangelización, puede ser por el haber soportado el martirio por la confesión de su fe, puede ser por el trabajo social que realizaron, puede ser por su implicación, por ejemplo, en transformación social, en la transformación de la sociedad. Por ejemplo, Elizabeth Free, que fue una líder extraordinaria que modificó la situación de las cárceles en muchos países de Europa. Entonces, ese libro creemos que es un libro muy interesante por la aportación de esas 70 mujeres, casi todas ellas creyentes, algunas anteriores a la Reforma y otras posteriores a la Reforma, y por lo que representa de reconocimiento de la participación en la mujer en ámbitos como la educación, la sociedad, la vida de la propia Iglesia. Estamos preparando también la edición de un libro de historia sobre el protestantismo español en el siglo XIX, de Van der Griep. Creemos que es un libro que va a ser una referencia extraordinaria. Ahora que estamos celebrando la Reforma y que en España
aunque hay un precedente del siglo XVI, digamos que renace en el siglo XIX, tener acceso a ese libro de Van der Griep es tener la mejor referencia que hay en castellano sobre el nacimiento de las iglesias evangélicas en el siglo XIX. Queremos editar también un libro sobre los centros de trabajo de la propia obra Flinders. Habrá un poco de historia sobre la familia Flinders, habrá un poco de historia sobre los núcleos de amigos que apoyaron la obra Flinders desde Alemania y desde otros países. Habrá también información sobre los distintos centros, el Porvenir, Juan de Valdés, la Librería Calatrava, la Residencia del Escorial, etc. Y por último, hay un libro, un cuarto libro, que será el catálogo de una exposición amplia que queremos hacer de octubre a abril, de octubre de este año a abril, en colaboración con la Universidad Complutense. La exposición tendrá lugar en la Biblioteca Histórica de la Facultad Complutense, de la Universidad Complutense, que está en la calle Noviciado. Son vecinos de la iglesia de Noviciado, es decir, de la iglesia del Redentor, que está en calle Noviciado. Es una exposición cuyo propósito es mostrar la influencia y la vinculación de la Reforma con la educación, y concretamente con la educación en España, porque en concreto, a lo largo del siglo XIX, multitud de iglesias levantaron colegios, en muchos casos pequeños colegios unitarios, pero en concreto el Colegio del Porvenir supuso un modelo novedoso de educación en la España del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Y es algo que se desconoce no solamente en el ámbito social general, sino en el ámbito de las propias iglesias evangélicas españolas. Y queremos dar a conocer todo ese trabajo realizado desde entonces, haciendo una exposición que, como digo, estará abierta desde el 19 de octubre hasta el mes de abril. Yo conozco alguna historia del Colegio Porvenir, por ejemplo, en la época de la transición también española, como que ha estado presente de diferentes maneras, ¿verdad? Y que cómo se ha mantenido como colegio, con su historia, como un colegio de la Reforma. ¿Cómo ha podido sobrevivir a tantas cosas? Pues sin duda por la misericordia de Dios. No tenemos tiempo esta tarde para contar, me gustaría contarlo en detalle, además no solamente en base a lo que recuerdo, lo que tengo en mente, sino investigarlo y escribirlo con detalle y con exactitud. Pero es muy interesante conocer toda la serie de actos y de circunstancias que han tenido lugar, ya no solamente para que el Colegio Porvenir fuera una realidad, que ya fue milagroso en su momento, milagroso por distintas razones, por cómo se consiguieron los terrenos, con qué precio se consiguieron los terrenos, terrenos que al final resultaron muy grandes y se pudieron vender a partes para terminar de construir el edificio histórico, las sucesivas expropiaciones que ha habido, como resultado de esas expropiaciones en tiempos muy recientes han dado lugar a que pudiéramos plantear un pleito al ayuntamiento por expropiación indebida de terrenos que todavía eran de nuestra propiedad, que han permitido construir el nuevo aulario. No hubiéramos podido construir el nuevo aulario sin la indemnización que el ayuntamiento nos dio en el año 2009 como consecuencia de haberse apropiado ilegalmente de unos terrenos que todavía eran propiedad de la Fundación. Cuando uno revisa todas esas circunstancias, cuando uno revisa, por ejemplo, la protección del edificio durante la Guerra Civil, la protección también de la obra en momentos en los que económicamente el colegio estaba quebrado, absolutamente quebrado, como fueron, por ejemplo, los últimos años de la década de los 80 y casi toda la década del 90, el hecho de que el colegio hoy tenga más de 1000 alumnos, el hecho de que hayamos podido reimplantar el bachillerato, indiscutiblemente es providencial. El Friede Flinders en sus memorias, no tanto en sus memorias, en su diario, recogido en parte en el libro llamado Las Memorias de la familia Flinders, lo dice reiteradamente, cómo el Señor les ha protegido y cómo el Señor ha protegido esa obra a lo largo de muchos años. Estamos convencidos de que eso es así. Y claro que es una obra de Dios porque la Biblia mismo lo dice, ¿no? Si es de Dios, permanece. Entonces vemos ahí la gracia de Dios. Pues Daniel,
¿Cómo ves estos días, esta conmemoración de la Reforma, todo lo que está habiendo estos días que ha habido reunión con los jóvenes, ahora este Congreso Evangélico, el sábado hay una fiesta de la esperanza? ¿Cómo ves estos actos? Pues lo veo como una oportunidad extraordinaria que me gustaría que estemos siendo capaces de aprovechar convenientemente. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en un doble sentido. De una parte, en el Colegio El Porvenir constantemente constatamos que efectivamente, como ha dicho la alcaldesa esta mañana, la sociedad española en conjunto y muchas iglesias evangélicas también son absolutamente ignorantes de la historia del protestantismo. No saben de la Reforma, no saben de la influencia social, científica, de todo orden que tuvo la Reforma en Europa, y no saben de la tragedia que supuso en España la eficiencia y la eficacia de la Inquisición para destruir toda disidencia. No saben de las dificultades que hubo en el siglo XIX para el nacimiento de las nuevas iglesias evangélicas, a partir de la década de 1830, con los colportores, más conocido don Jorge Borrow, repartiendo el texto bíblico por distintas partes de España. Esta tarde se ha hecho mención de William Rule, como el primer misionero que estableció una iglesia en Cádiz. Con qué esfuerzo, con qué escasez de medios, ese renacimiento de la Reforma en España tuvo lugar. Y es importante que la sociedad española conozca esto, porque es una realidad de la historia europea y mundial, que en España se ha ocultado y se ha dificultado en cuanto a su difusión y en cuanto a su significado. Afortunadamente, incluso la Iglesia Católica en este momento está empezando a hablar de la Reforma en Europa. Pero bueno, bien está que empecemos por Europa y que después nos metamos más de lleno en España. En un sentido, entonces, me alegra muchísimo el que se hable de la Reforma ante la sociedad española en su conjunto, pero también porque es una oportunidad de testimonio. Sacaremos, como resultado del Congreso, un documento de conclusiones, y me gustaría que ese documento de conclusiones aportara algo, no solamente a las iglesias, que evidentemente debe aportar, porque es un documento dirigido principal y fundamentalmente, o debe ser, en mi opinión, un documento dirigido a las iglesias, pero también al conjunto de la sociedad. Entonces, desde esas dos perspectivas, lo considero importante, relevante y significativo. Pues muchísimas gracias, Daniel, porque ha sido un tiempo muy bonito y que tanto la institución que has estado representando por muchos años y todavía estás vinculada, pues sea una parte principal de lo que ha pasado en España. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bien, nosotros ya nos despedimos del espacio, pero continuamos hablando de la Reforma. Hasta luego, amigos.